Ser Podcast. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Muy buenas a todos y bienvenidos otra semana a Sucedió una noche. Tengo aquí el resumen de contenidos del programa de hoy que paso a contaros ya mismo. Por ejemplo, aprovechando que se acaba de estrenar la nueva película de Clint Eastwood, vamos a darle un repaso a su filmografía como director. He hecho cosas que me gustan y también otras que me disgustan. Y hay muchas cosas que no he hecho. Pero supongo que eso le pasa a todo el mundo. Hablaremos también del Día de los Muertos. O Día de Muertos, como le decimos aquí. Vale, de acuerdo, Día de Muertos, que no es el título de una película de zombies, sino la fiesta que estos días han celebrado en México y que también tiene su huella en el cine. Charlaremos con los directores Concha Barquero y Alejandro Alvarado sobre una película mítica, Rocío, que fue censurada y secuestrada judicialmente. Y en la sección dedicada al western veremos un film que relata cómo se fue forjando el país que hoy conocemos como Estados Unidos, la conquista del oeste. La llegada del ferrocarril aportó cambios a las tierras que cruzaban. Inmensas manadas de ganado recorrían centenares de kilómetros para llegar al tren que se dirigía a los mercados del este. Nosotros estamos listos y vosotros también. Empezamos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. Y como decíamos hace un momento, este viernes se ha estrenado la última película de Clint Eastwood, Jurado número 2, la historia de un miembro del jurado en un juicio por asesinato que descubre que puede estar implicado en la muerte de la víctima. Es la película número 40 de Clint Eastwood como director, que aunque cumplió 94 años el pasado mes de mayo, parece que se resiste a retirarse del cine. En el siguiente reportaje vamos a darle un repaso a su carrera como director. Todos los que lo han hecho coinciden. Trabajar con Clint Eastwood como director resulta una experiencia bastante agradable. El cineasta acostumbra a rodearse del mismo equipo técnico, formando con ellos una especie de familia estable, y sus rodajes son siempre rápidos, de 5 o 6 semanas como mucho. Es famoso también por rodar con pocas tomas, quizá porque al ser él también actor, no le gusta torturar a sus colegas haciéndole repetir escenas una y otra vez. No creo que haya ninguna razón concreta. Simplemente es que soy bueno decidiéndome rápido. Es mi forma de trabajar. A veces no estoy del todo seguro con una toma, pero es bastante raro. Estas son las razones por las que el actor Morgan Freeman le considera su director favorito. En primer lugar, es rápido trabajando, simplemente no se anda con rodeos. ¿Lo tienes? Pues vamos con ello. En segundo lugar, no juega con los actores. Si te ha contratado para hacer un trabajo, te deja hacerlo, no lo hace por ti. Es decir, respeta a los actores. Por eso todos los que alguna vez han trabajado con él salen con la sensación de que este tipo es el mejor. Y no solo les respeta, sino que les anima a aportar sus ideas, como explicaba Matt Damon. Su estilo de dirigir no es nada rígido, ni se siente amenazado por las ideas de los demás. De hecho, las alienta, porque esa es una de las razones por las que te contrató. Deja a los actores a su aire, aunque él controla todo, e intenta crear un ambiente relajado y permisivo en el que las aportaciones de la gente son bienvenidas porque confía en los actores que ha elegido. Eso que apuntaba Matt Damon es algo bastante difícil de encontrar, un director que consigue crear un ambiente relajado en sus rodajes.
Y es que Eastwood sabe muy bien que si lo logra, la película se beneficia enormemente de ello. Si las cosas van espléndidamente y todo el mundo está de buen ánimo, se crea un ambiente muy creativo de camaradería. El ambiente es tan relajado que Tom Hanks contaba que el director no grita nunca, ni siquiera acción ni corten. En una película de Clint Eastwood, cuando las cámaras ya están rodando, solo oyes que dice, de acuerdo, adelante. Y cuando quiere cortar, solo dice, eso es suficiente. Si dice, alto, es que tienes que repetirlo. Pero si la escena es buena, dice, eso es suficiente. Desde el comienzo de su carrera, Clint Eastwood se sentía atraído por la dirección. En el plató siempre estaba atento a las órdenes de los cineastas y les preguntaba por todos los aspectos técnicos de su trabajo. El gran paso llegó finalmente en 1971. Vaya, un Magnum 458. Con esto se puede parar a un elefante. Sí. No quiere que se le escape la presa. Usted lo ha dicho, señor. El mismo año en que se sacudía el polvo del oeste para postularse como el nuevo héroe de las películas de acción con Harry el Sucio, Clint daba también el salto a la dirección con Escalofrío en la noche. Dave Garber les saluda con un poco de poesía y 5 horas de música para incitarles a ser cariñosos el uno con el otro. KRML, Dave Garber. Hola. Diga, ¿qué ha elegido? Ponga Nebuloso para mí. Nebuloso, ¿eh? La complaceré enseguida. Gracias por llamar. Se trataba de un thriller psicológico en el que un locutor de radio era asediado por una oyente desquiciada. Aquella película venía a demostrar lo que pronto se convertiría en una constante en su carrera, la indomable voluntad de evolucionar de Clint Eastwood. Y eso que al principio no las tenía todas consigo. Cuando rodé Escalofrío en la noche en 1970, me dije, quizá pueda volver a trabajar detrás de la cámara de vez en cuando. Pero cuando vi la película en la pantalla, pensé, este es el final de mi carrera como director. Pero luego volví a dirigir, y aunque con cada película que hacía pensaba lo mismo, lo cierto es que aquí sigo. Así es, Clint siguió alternando su labor como actor y director, dirigiéndose a sí mismo en muchas ocasiones. Eastwood rodaba películas como El fuera de la ley, El aventurero de medianoche o Impacto súbito de la serie Harry el Sucio, películas que funcionaban aceptablemente bien en taquilla, aunque no consiguiesen grandes elogios de los críticos. Bueno, las opiniones son como los culos, todo el mundo tiene uno. Aunque a veces también acertaba con estos, caso del Sargento de Hierro o El jinete pálido. ¿Acostumbra a beber, reverendo? Solo después de las 9 de la mañana. Cuando supe que un pastor había venido a la ciudad, me imaginé a un tipo del este pálido, delgaducho, con una Biblia, con un pañuelo de hilo y enfermo de los pulmones. Ese soy yo. ¿No lo parece? Si como actor nunca fue muy remilgado a la hora de aceptar guiones, como director en cambio solo rodaba historias que le interesaban, sin preocuparse de las modas o tendencias. No en vano había creado su propia productora, la Malpaso Company, para trabajar con plena libertad. ...1988 es el año en que para muchos comienza la verdadera madurez de Clint Eastwood como director. ¿Cómo te llamas? Charlie. ¿Dónde has tocado? Por ahí. Damas y caballeros, este es Charlie. Al parecer de por ahí. Es el año en el que estrena la película Bird, en la que Clint ofrecía un homenaje a uno de sus grandes ídolos, el saxofonista de jazz Charlie Parker. No obstante, el cenit de su carrera tras las cámaras llegaría en 1992, con la que muchos siguen considerando su mejor película como director. Y el Oscar para la mejor película de 1992 es para Clint Eastwood, Sin Perdón. Con Sin Perdón ganaba su primer Oscar como director. En los años siguientes rodaría películas tan redondas como Un mundo perfecto, protagonizada por Kevin Costner, o nos haría encoger de emoción con aquel amor imposible que vivía con Meryl Streep en Los puentes de Madison. Llévame a alguna parte. ¿Qué? Ahora mismo, llévame a alguna parte donde hayas estado. En algún lugar al otro lado del mundo. ¿Qué te parece Italia? Sí. ¿Qué te parece Bari? Sí. No obstante, como él mismo apunta, su etapa más fructífera como director estaba aún por llegar.
El punto de inflexión para mí fue a principios de los 90, con Sin Perdón. Luego, a lo largo de la década, hice cosas como Un Mundo Perfecto, que me gusta mucho, o Los Puentes de Madison, que también. Pero creo que fue en los 2000 cuando he podido hacer cosas verdaderamente diferentes. Mystic River, estrenada en 2003, es una de las películas más dramáticamente complejas a las que se ha enfrentado el director. ¡Está mi hija ahí! ¡Mírame a los ojos! ¡Estoy mi hija! ¡Sean! ¡Está mi hija ahí! ¡Está mi hija ahí! ¡No! ¡No! Con $1 Million Baby consiguió su segundo Oscar como director. ¿Señor Dan? ¿Te debo dinero? No, señor. ¿Conozco a tu madre? ¿Podría estar interesado en entrenarme? No entreno a mujeres. La gente dice que soy bastante fuerte. Nena, ser fuerte no es suficiente. Todos decían, ¿qué hace haciendo una película de boxeo femenino, además? Y es verdad que no había hecho antes nada así, pero en realidad no es una película de boxeo, es una historia de amor entre un padre y una hija. En Banderas de nuestros padres puso imágenes a una histórica batalla de la Segunda Guerra Mundial. A mis espaldas están los héroes de Iwo Jima. Y no contento con dar únicamente la visión norteamericana, al año siguiente quiso contar la misma historia, pero esta vez desde el punto de vista de los japoneses y en su propio idioma, con cartas desde Iwo Jima. Gran Torino, estrenada en 2008, es otra de las obras maestras del director, que con los años también había conseguido reivindicarse como actor. El viejo cara de palo se revelaba ahora como un actor vulnerable y con muchos más registros. ¿Qué coño estás mirando, abuelo? ¿Eh? ¿Qué tramáis, morenos? ¿Morenos? ¿Qué? Más vale que te pires de aquí, blancucho, antes de que me arrepienta. Nunca os habéis cruzado con alguien a quien no deberíais haber puteado. La buena racha se prolongó hasta mediados de la década de los 10, con películas como Invictus, El francotirador, J. Edgar o El intercambio. Bueno, ¿no va usted a...? Ese no es mi hijo. ¿Qué está diciendo? Que no es mi hijo. Oiga, seguro que se confunde. No me confundo. Ha pasado 5 meses terribles. Ha perdido peso, ha cambiado. Reconocería a mi propio hijo. Lo que ocurre es que usted está impresionada y él ha cambiado. So tenderly, your story is nothing more. En los últimos años, Clint Eastwood ha mostrado cierta predilección por los héroes reales y cotidianos. Richard Jewell, el guardia de seguridad de los Juegos Olímpicos de Atlanta, que evitó un mayor número de víctimas en un atentado con bomba, los 3 jóvenes americanos que se enfrentaron a un terrorista en un tren en 1517, tren a París, o Sully, la historia del piloto de avión que consiguió salvar a los pasajeros aterrizando en las aguas del río Hudson en Nueva York. ¿Por qué no intentaron volver a la guardia? Simplemente no teníamos suficiente altura. El Hudson era el único sitio lo bastante largo, plano y ancho para intentar aterrizar con seguridad. Los ingenieros piensan que tenía suficiente altura y velocidad para aterrizar en pista. Bueno, los ingenieros no son pilotos. Se equivocan y no estaban allí. Ninguna de estas películas consiguió encandilar tanto al público y a la crítica como sus predecesoras, pero el gran fracaso llegaría en 2021, con Cry Macho. Muchos se preguntaron entonces qué hacía Clint Eastwood dirigiendo y actuando en películas siendo ya nonagenario. Incluso él mismo se lo preguntaba. No pienso en ello, pero a veces me acuerdo cuando era un niño y veía a mi abuelo que tenía 90 años y pensaba, ¿para qué demonios querrá vivir tanto? Desde entonces el director apenas se ha dejado ver en público. Ahora solo quiero que me dejéis en paz, gracias. A mediados de abril de este año, no obstante, saltó la noticia. Clint Eastwood made his first public appearance in 5 months to support his friend Jane Goodall. Clint Eastwood reaparecía junto a su amiga, la etóloga Jane Goodall, en un acto celebrado en Carmel, el pueblo en el que vive y del que fue alcalde en los años 80. Allí pudimos verle con una frondosa barba blanca y caminando con dificultad. En julio, además, falleció repentinamente de un ataque al corazón la que había sido su pareja desde 2014, Cristina Sandera, a los 61 años. Todo ello hacía pensar que la carrera de Eastwood se daba por terminada, pero hete aquí que ahora nos sorprende con una nueva película. Y es que el viejo Clint parece inagotable. Creo que si haces lo que te gusta y aprendes algo nuevo cada día, que es lo que yo hago, entonces estás bien, te mantienes ocupado y los años que tienes no significan nada.
Si Jurado número 2 es la última película de su carrera, es algo que ya nadie se atreve a asegurar, porque a sus 94 años ahí sigue, uno de los cineastas más respetados de las últimas décadas, auténtica leyenda viva del cine. Ese abuelo larguirucho, entrañable y al parecer incansable llamado Clint Eastwood. Yo moriré pobre en algún sucio hotelucho de Los Ángeles. Habré contribuido a unas 5 o 10 buenas películas. Darán mi nombre a un premio especial de la Academia. ¿Y sabes una cosa? Se lo darán a algún incompetente y yo estaré en el infierno cagándome de risa. Gentle now, a tender breeze blows, whispers through Gran Torino, whistling another tired song. Y ahora llega el momento de nuestro juego de las películas. Señor Rivera, le ruego por última vez que reconsidere su postura. No comprometeré mi visión. En ese caso, aquí tiene sus honorarios. Le pago tal como acordamos, pero sus servicios ya no son necesarios. ¡Es mi mural! En mi pared. ¡La pared es del pueblo! Más astuto, el más ingenioso ladrón del mundo. ¿Y no le han visto nunca? Pues le he visto una vez. Hace 5 años pude echarle un vistazo. Dispénseme. Bueno, un vistazo mientras escapaba. En cierto modo les diré que es digno de admiración por su... ¿Cómo les diría yo? Por su audacia y su aplomo. Incluso me dijo adiós con la mano. La señora Swanger dice que necesita ayuda. Aquí me tiene. Número 1. ¿Tiene caballo? Puedo echar el día arando, no me asusta. Número 2. No hay hombre mejor que yo, porque todos los hombres que corren por aquí o son viejos o granujas. Thought I heard a black-billed tone, a little bird did sing. Man has no choice when he wants everything. Bueno, vamos a ver cuántas habéis acertado. En el primer diálogo oíamos como el pintor mexicano Diego Rivera se negaba a cambiar el mural que le habían encargado para el Rockefeller Center en Frida, la película que se hizo sobre su esposa, la también pintora Frida Kahlo, con Salma Hayek dándole vida. Después oíamos un fragmento de su música con la que su compositor, Elliot Goldenthal, ganó el Oscar. En el segundo diálogo era el inspector Clouseau, es decir, Peter Sellers, quien nos hablaba del ladrón de guante blanco que David Niven interpretaba en La Pantera Rosa, el clásico de Blake Edwards. De su banda sonora, compuesta por Henry Mancini, no hemos puesto el famoso tema central del saxofón, que era muy fácil, sino un twist que también suena en la película. Y por último, Renée Zellweger ofrecía sus servicios para trabajar los campos a Nicole Kidman en Cold Mountain, la película dirigida por Anthony Minghella en 2003. De su banda sonora hemos elegido esta canción de Alison Krauss que suena de fondo, The Scarlet Tide. Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia Curiosa del Cine. Parece más una bomba que un libro. La noche del jueves pasado fue Halloween. Este viernes tuvimos el Día de Todos los Santos con la tradicional visita a los cementerios. Y el día 1 y 2 de noviembre se ha celebrado en México el conocido como Día de Muertos. Una celebración de la que nos va a hablar el capítulo de nuestra enciclopedia de esta semana. Os vamos a contar en qué consiste el Día de Muertos y cómo nos lo ha mostrado el cine. El Día de Muertos es una de las expresiones culturales más antiguas e importantes de México, una festividad que forma parte del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad desde 2008. Es una gran celebración
¿Y qué se celebra? El regreso de las almas. Se trata de una mezcla entre la tradición cristiana y la cultura precolombina. El catolicismo romano de México es generoso y aperturista, panteísta, lo abarca todo, lo viejo y lo nuevo. Toman lo que necesitan. La cristiandad nos adoptó, nosotros no adoptamos a la cristiandad. Y es que el Día de Muertos tiene mucho que ver con la particular relación que los mexicanos tienen con la muerte. Aquí la muerte es muy cercana, como una buena amiga. Nos saluda a las puertas del cementerio y amablemente nos acompaña. Caminamos con la muerte codo a codo bajo el mismo parasol. En definitiva, mejor que la muerte sea tu amiga y no tu enemiga. Hay que tener más consideraciones con los muertos, porque pasamos mucho más tiempo muertos que vivos. Total, en esta vida, todos nacemos para morirnos. El Día de Muertos se celebra los días 1 y 2 de noviembre. En general, el día 1 recuerda a los niños fallecidos y el día 2 está dedicado a los adultos, aunque hay variaciones según la región del país. Y lo que se hace ese día es honrar la memoria de los seres queridos que partieron hacia el otro mundo y que regresan a casa en esa fecha para convivir con los vivos una vez al año. El Día de Muertos es la única noche del año en que nuestros ancestros nos visitan. Ponemos sus fotos en la ofrenda para que sus espíritus crucen de vuelta. Eso es muy importante. Si no las ponemos, ellos no cruzarán. Preparamos esta comida y dejamos cosas que amaron en vida, mijo. Así es, lo tradicional es que las familias monten en sus casas altares con ofrendas para agradar a los difuntos, altares con velas, flores, objetos personales de los muertos y diversos adornos, pero también con bebida y comida. Cada 2 de noviembre vienen a visitarnos y los recibimos con lo que más les gusta. Les ponemos mole, chalupas, panecito, frutas. Son alimentos para que sus deudos coman y beban y se sientan a gusto en su regreso al mundo de los vivos. ¡Cuánta comida! ¿Todo eso se van a comer los muertos? ¿Y si me muero? ¿Puedo venir a comer aquí? No, hijo. Aquí nada más comen los muertos ricos. Los de nosotros comen en nuestra ofrenda. Entonces mejor no vengo. Pero el Día de Muertos no se queda en los altares de las casas, sino que sale a las calles para convertirse en una fiesta que, a pesar de lo macabro del asunto, resulta de lo más alegre. Solo en México es la muerte ocasión de risa. En el Día de los Muertos, cuando sus espíritus vuelven a nosotros, debemos facilitarles el camino, que las lágrimas no les hagan resbalar. La gente lleva máscaras y disfraces de esqueletos. En los puestos de las calles se venden esqueletos danzantes y calaveras de juguete. Mire, papá, mi calavera. Yo también quiero una, papá. ¿Y a mí no me compra aquella grandota? Yo también quiero una, papá. Yo se las compro. También se venden calaveras de azúcar o chocolate y otros dulces típicos. Y no deje de venir mañana. Vamos a tener pan de muerto calientito. Sin olvidar los bailes y las canciones. ¡Ay, mira! Se preparan para hoy el concurso de música del Día de Muertos. Una fiesta llena de color, tradición y fantasía que cada vez atrae a más visitantes extranjeros y que se ha dado a conocer al mundo a través de diversos medios. Deberías escribir algo sobre el Día de los Difuntos. Ya está escrito. Así es, el Día de Muertos aparece en muchas novelas y también, como no, ha servido de inspiración para numerosas películas. Lógicamente es en el cine mexicano donde más veces la encontramos. El clásico más famoso sobre el tema es Macario, dirigido por Roberto Gabaldón en 1960. Se trata del primer largometraje mexicano en ser nominado al Oscar a la mejor película extranjera. Cuando nacemos ya tenemos nuestra muerte escondida en el hígado o acá, en el corazón, que algún día va a pararse. Y también puede estar fuera, sentada en algún árbol, que todavía no crece, pero que te va a caer encima cuando seas viejo. La acción de Macario comienza durante la celebración del Día de Muertos. El protagonista, un leñador muy pobre, solo tiene un deseo para ese día: comerse un pavo él solo sin compartirlo con nadie. Su mujer lo roba para él, pero antes de que pueda comérselo, se le aparecen el diablo, Dios y la muerte. Solo con esta última accederá a compartir su pavo. ¿Puedo preguntarte una cosa? ¿Por qué me convidas? Pues la verdad, al mirarte pensé que ya no me quedaba tiempo ni de probar un bocado. Cuando tú te apareces ya no das tiempo de nada.
Entonces calculé que si te daba la mitad y comíamos parejo, mientras tú comieras, comería yo también. Hay otras cuantas producciones mexicanas ambientadas en el Día de Muertos, como Los hijos de la Guayaba, que dirigió el que fuera guionista de Buñuel, Luis Alcoriza. Películas que abordan la festividad desde diferentes puntos de vista, como Calacán, que lanzaba un mensaje de defensa de la tradición mexicana ante la invasión del Halloween estadounidense. Entonces aquel monstruo dijo: los agentes especiales serán los encargados de destruir el centro de producción de calaveras para poder introducir nuestro producto, las calabazas de plástico. Calacán es una película de los años 80 en la que se mezclan títeres con actores y que iba dirigida a un público infantil. En este sentido, el cine de animación mexicano ha tratado también en varias ocasiones el Día de Muertos. Todo comenzó hace 52 años, en la celebración del Día de Muertos, cuando una de las familias más importantes de Puebla era acechada por un nahual malvado que quería ser el más poderoso. Esta es una de las películas de animación más famosas, La leyenda de la Nahuala, estrenada en 2007. También lo es El libro de la vida, producida por Guillermo del Toro, en la que nos mostraban la Tierra de los Muertos. La Tierra de los Recordados, un lugar mágico y alegre para aquellos que perviven en el recuerdo de sus seres queridos. ¡Hala! Y más abajo, la Tierra de los Olvidados. El triste y solitario destino de aquellas pobres almas que nadie recuerda. Y fuera del cine mexicano tenemos Coco, la película de Pixar que ganó el Oscar al mejor film de animación en 2018. En ella, el niño protagonista también viajaba a la Tierra de los Muertos. Bienvenidos a la Tierra de los Muertos. Mantengan sus ofrendas a la mano para el reingreso. Siguiente familia, por favor. Su hijo puso sus fotos en la ofrenda. Disfruten su visita. Gracias. Y no olviden volver antes del amanecer. Pero además de Coco hay otras películas fuera del cine mexicano que también nos han mostrado la fiesta del Día de Muertos. El primero en interesarse por ella fue Sergei Eisenstein, el director ruso responsable de grandes clásicos de la historia del cine como El acorazado Potemkin. En 1938 rodó el documental Que viva México. Cuando machacaron mi contrato con Hollywood, no podía volver a Moscú con las manos vacías. Casualmente, conocí a Flaherty, el director de Nanook el Esquimal. Él despertó mi interés por venir a México, lo que admito que no le costó mucho. Consiguió convencerme de que podía hacer una película independiente en México sin usar actores. Que viva México exploraba la cultura y las tradiciones mexicanas y estaba dividido en varios capítulos, el último de los cuales estaba dedicado al Día de Muertos. He rodado más de 100 kilómetros de cinta, 20 horas. Tengo muchas ideas, todas cambiantes, lo de siempre. Va a ser una gran película. Aquí la gente dice que no vas a volver. Ah, vamos, por supuesto que voy a volver. Sergei, ten cuidado. Creo que tu periplo americano podría volverse en tu contra. Y así fue, el director fue expulsado del país y no pudo hacer el montaje final, con lo que la película quedó inconclusa hasta el año 1979, en que fue montada por otro director siguiendo las notas que había dejado Eisenstein. También John Huston ambientó en el Día de Muertos su película Bajo el volcán, estrenada en 1984 y en la que Albert Finney interpretaba a un diplomático inglés alcohólico y desencantado de la vida que se encuentra en Cuernavaca. Vosotros hablaréis conmigo cuando me haya ido, me daréis calaveras de pan y azúcar para mi viaje al mundo, que sí, naturalmente, viejo. Una vez al año. Y aunque no sea su tema central, también encontramos referencias al Día de Muertos en escenas de otras cuantas películas americanas. Spectre, la película de la saga James Bond estrenada en 2015, tenía su espectacular secuencia de apertura en medio del desfile del Día de Muertos en el casco histórico de Ciudad de México. Tómate tu tiempo, pero en 5 minutos el jefe del Servicio de Seguridad Conjunto va a entrar y tengo que explicarle por qué uno de nuestros agentes ha decidido darse una vuelta por México y ha provocado un incidente internacional. Con el debido respeto, podría haber sido peor. ¿Peor? Has volado media manzana. Mejor eso que un estadio lleno hasta la bandera. Por cierto, que ese desfile no existía como tal, era una invención de la película, pero desde que esta se estrenó, la alcaldía de la ciudad decidió hacerlo realidad todos los años para promocionar el turismo.
También encontramos escenas del Día de Muertos en otras películas como Batman vs. Superman, El origen de la justicia. Un incendio en la fábrica Mortal ha interrumpido el Día de los Muertos en Juárez. Los sobrevivientes que han sido... El Hombre de Acero volaba hasta Ciudad Juárez para salvar a una joven atrapada en un incendio. Y en Han llegado, película de los años 90, Charlie Sheen buscaba alienígenas durante la fiesta. Esta semana se celebra el Día de los Muertos, de los Difuntos. Como es americano, no está familiarizado con nuestras costumbres ni con nuestros disfraces. Ajá. Se equivoca. Lo que yo vi no era un disfraz, ni un esqueleto de papel maché. No era nada de eso. En El Cuervo 2, Ciudad de Ángeles, secuela de otro clásico de los 90, como fue El Cuervo, el protagonista vuelto a la vida entraba en una iglesia donde un sacerdote le daba una explicación un tanto diferente del verdadero significado del Día de Muertos. Mañana habrá una celebración. La gente bailará, cantará y se pondrá máscaras. ¿Por qué? Algunos espíritus alargan demasiado su estancia aquí. Están confusos. Creen que aún están vivos. Hay que asustarles para que se vayan. Y es que no se trata de espantar espíritus, sino de recordar y rendir tributo a los seres queridos ya fallecidos, con una fiesta que, con su alegría y colorido, nos recuerda también la belleza de la vida y la importancia de preservar las raíces culturales. Hoy es el Día de Muertos y vengo a la pachanga, al son de los mariachis, molito con fritanga. Yo ya estoy muerto, flaco pelón, ya me velaron, ya me rezaron y de un jalón hasta el panteón. Yo ya estoy muerto, descanso en paz, menos en todos los días de muertos que me vengo a festejar. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Hoy hablamos con Concha Barquero y Alejandro Alvarado, que acaban de presentar en la Seminci de Valladolid el documental Caja de Resistencia, un film que ha obtenido el premio DOC España en este festival. Caja de Resistencia rescata la figura de Fernando Ruiz Vergara, un cineasta rebelde que en 1980 dirigió un documental titulado Rocío sobre la popular romería que se celebra todos los años en esa localidad onubense. Un film que fue censurado y que continúa hoy prohibido en España porque en ella Fernando Ruiz Vergara denunciaba con nombres y apellidos a personas supuestamente responsables de asesinatos durante la Guerra Civil y el franquismo. Sobre este film y sobre otros trabajos incompletos de este cineasta, Concha Barquero y Alejandro Alvarado han hecho esta película, Caja de Resistencia. Fernando Ruiz es onubense, director de cine y autor de una película maldita, podríamos decir, Fernando, que cuando se estrenó allá por el año 81 despertó una encendida y agria polémica. Se titulaba Rocío, ¿no, Fernando? Claro, es que Rocío pues, fue naturalmente determinante en su trayectoria posterior, es decir, que prácticamente las consecuencias de la censura judicial que tuvo Rocío y que sigue vigente a día de hoy, porque bueno, estuvo ratificada por una sentencia del Tribunal Supremo, pues condicionaron absolutamente el hecho de que Fernando no hiciera más películas. Entonces, claro, Rocío tenía que estar ahí, o sea, teníamos que explicar brevemente, ¿no? Y de hecho volver de alguna manera a ella, ¿no? Porque vuelve como recurrentemente a lo largo de la película, ¿no? Como una sombra pesada, ¿no? Sobre su figura, ¿no? En aquella película tú mantenías que el Rocío era una romería exclusiva de Señorito, a la que el pueblo no tenía acceso. No, eso puede ser una apreciación. La película está basada en un estudio mucho más intenso. Justamente ahora que estamos acá, quiero decir, yo me estoy viendo aquí qué es lo que hago yo, porque lo que yo quise hacer, o lo que yo pretendía en todo caso, tener una inquietud, que era aquel fenómeno, lo hice en una película, es decir, que no sé lo que aquí estoy a hacer, si me quieren preguntar algo de cómo fue y tal, pero de facto lo que yo tenía que decir, lo dije con la película. Pero claro, el motor fundamental o la premisa fundamental de la película era tratar de hacer o tratar de fabular en realidad en torno a las películas que Fernando no pudo hacer justamente como consecuencia, bueno, de ese silenciamiento, digamos, ¿no? Al que la censura le condujo, ¿no? Y en cita de Rocío de Leo yo vengo a verte. Cuando él murió, nosotros le conocimos un año y pico antes de fallecer. Y bueno, para una investigación académica y tuvimos una cierta relación bastante afectuosa, ¿no? Él trató de vincularnos a un proyecto que quería sacar adelante y de hecho estábamos dispuestos, ¿no? A ayudarle y a hacer algo colectivo con él. Así que cuando falleció y sus amigos portugueses, porque él estaba exiliado en Portugal, compartieron con todas las personas que estábamos a su alrededor
sus proyectos inacabados, sus notas, sus guiones, etcétera, vimos que ahí había una idea muy potente, ¿no? Que era como de algún modo recuperar, resucitar o tomar el testigo de aquello que se había quedado interrumpido y que podía cobrar una nueva vida, digamos, a nuestro ojo o a los de otros, quiero decir, es decir, porque la idea no era ofrecer versiones definitivas, ¿no?, sobre lo que él quiso hacer. Documento 9251. Carpeta bajo el nombre Proyectos Varios. Una historia por contar. Título alternativo: Al-Mutamid y Benamar. Aquella historia. Tratamiento de largometraje. Notas con dudas y preguntas. Rodaje previsto para la primavera de 1992 en Córdoba, Sevilla, Marruecos y Portugal. Todos los cineastas tienen proyectos que no se han conseguido sacar adelante. Son múltiples razones, cuestiones de financiación, cuestiones de, que se frustró el proyecto, que no se puede grabar, o porque, no sé, el actor dejó la película, lo que fuera, ¿no? Escaleta de 42 secuencias. Título Planeta 4. Los tripulantes de la nave Orión vagan por el espacio desde hace generaciones, sin un camino ni destino decidido. En este caso de Fernando estaba vinculada al Rocío y para nosotros era fundamental que trazáramos como una especie de eje de la vida de Fernando en relación al peso de Rocío, ¿no?, que fue vital para que no hiciera cine. Y por otro lado, ¿no?, emerger esas películas, ¿no?, porque para nosotros son como tentativas, como trasladadas al presente, ¿no? Grândola Vila Morena, terra da fraternidad. Lo que me interesaba es que un tema quizás que Fernando quería hacer de la recién o el final de la Revolución de los Claveles y el comienzo de la democracia en Portugal tuviera alguna reverberación, ¿no?, en el presente actual, ¿no?, y cómo nos vemos, ¿no?, en este tránsito entre Portugal y España, pues con nuestra transición española, pero también con la transición, digamos, portuguesa, ¿no? Y ahí era un poco la idea. Documento 7235. Filme de acompañamiento de campaña electoral para presidencia do maior Otelo Saraiva de Carballo, con vídeo, 16 milímetros y fotografía. Yo creo que una búsqueda simple por internet, creo que puede... La película maldita, Rocío, la película maldita, Fernando, ¿no?, el cineasta maldito, ¿no? En Almonte mataron a Frasquita, la charamusca. José Convento, Antonio el Rano, Antonio Caliche, el radical, José Botones, Jerónimo, el de la panadera, Juan, el neguito, Andrés Borrero y varios más, hasta hacer un total de 100 personas, 99 hombres y una mujer. Que por una parte sí, fue una maldición literalmente, pero claro, eso igual como que parece que también oculta un poquito, ¿no?, los motivos, ¿no?, las causas que están detrás, ¿no?, de esa censura, ¿no?, y parece que mitifica un poco todo ese proceso que tuvo unas consecuencias muy concretas, ¿no?, y que en realidad consecuencias personales, naturalmente, que nosotros también creemos que es importante subrayarlas y que de algún modo también están en nuestra película, porque Fernando aparece en la película, él, ¿no?, como persona, ¿no? Yo no estoy traumatizado por esa historia, pero lo que sí estoy es totalmente revelado con esta historia, que forma parte en todo caso de este conjunto social, ¿no? Claro que sí. Y luego, naturalmente, políticas y culturales, ¿no? Porque es una pérdida, en realidad, ¿no? Y que sigue vigente, como decimos, porque esa censura está vigente, ¿no? Entonces, bueno, en realidad, pienso que detrás de todo estos calificativos, ¿no?, habría como que también aclarar un poco, ¿no?, clarificar un poco, ¿no?, y volver un poco a las raíces de cuáles son las motivaciones que estaban detrás de ese proceso censor, ¿no? Con el esfuerzo de mi mano la vía tengo que ganar. Las películas que hemos hecho finalmente son investigaciones. En este caso, digamos, hacemos un viaje subterráneo, ¿no? Y intentamos como que aparezca encima de la Tierra, ¿no? Sí, muchas veces de hecho hemos utilizado como esa idea, ¿no?, como esa expresión para pensar un poco la película, ¿no?, que en realidad está formada por muchas capas, ¿no?, que la idea es justamente, estratos, e incluso, bueno, de una manera más literal, ¿no?, sin contar demasiado de la película, pero sí que aparece esa idea, ¿no?, de desenterrar literalmente, ¿no? Documento 6751. Cuaderno La represión franquista en la dictadura en el pueblo de Almonte. Aproximación y guía de trabajo. Periodo 1936-1962. Pues pedazos de la historia, en este caso una figura como la de Fernando Ruiz Vergara, bueno, que ha quedado al margen, ¿no?, digamos, de la historia oficial del cine, fundamentalmente, y todas esas historias que él quiso hacer y que quedaron también en la estacada, ¿no? También van a servir mis manos para buscar
libertad. Jack Bourbon presenta Diligencia hacia el oeste. Alabado sea el Señor, no pensábamos que pudiese llegar ninguna diligencia con los apaches metidos en faena. Un recorrido por los mejores westerns de la historia. Porque ya no hay películas como las de antes. Me refiero a las buenas. Las mejores, las del oeste. ¿Qué tal, amigos? Aunque cada uno tiene su argumento concreto, muchos de los westerns más famosos narran una historia común. La historia de cómo se fue construyendo poco a poco ese país que ahora conocemos como Estados Unidos. La película que os traigo hoy tiene esa idea como tema central. Se trata de La Conquista del Oeste, uno de los westerns más espectaculares en lo referente a paisajes y reparto que jamás se hayan filmado. Se estrenó en 1962 y está dividida en varios episodios que dirigieron 3 directores distintos. John Ford se encargó del dedicado a la Guerra Civil, George Marshall del que habla del ferrocarril, mientras que los otros 3, dedicados a los ríos, los grandes espacios y a los fuera de la ley, fueron dirigidos por Henry Hathaway, que fue el más currante de los 3. La Conquista del Oeste cuenta las aventuras de una familia de pioneros a lo largo de 50 años. A través de ellas vamos conociendo algunos de los hechos más destacados de la colonización del oeste. El viaje de las caravanas. Los hombres del último carro, animad a los caballos, que se muevan. Vamos a ver, vosotros, tirad de las cuerdas. Las guerras contra los indios. Los indios atacan. No han tardado mucho en reaccionar. De orden de evacuar a las mujeres y a los niños. También la guerra de secesión. Esta guerra la empezaron los del este. ¿Qué hacemos en ella los del oeste? Esa pregunta también me la hago yo. No es lo que pensaba. Es horrible contemplar el espectáculo de tantos hombres muertos. El Pony Express. El correo más audaz de la historia. 80 jinetes cabalgaban constantemente desafiando a los elementos. Una mitad se dirigía hacia el este y la otra mitad hacia el oeste, transportando la correspondencia a través del país en unos días en lugar de meses. La construcción del ferrocarril. El Central Pacific hacia el este, partiendo de California y cruzando las sierras. Y la Union Pacific, penetrando hacia el oeste a través de las llanuras, con las montañas rocosas enfrente. O la fiebre del oro. Oro, señor Van Villen. Y según me han dicho, en grandes cantidades. Oro amarillo, brillante, reluciente. La película, además, al estar contada desde el punto de vista de los miembros de una familia, está llena de pequeñas historias personales de amor, tragedia o dolor. La Conquista del Oeste es una de las 2 únicas películas de ficción filmadas con el proceso Cinerama de 3 pantallas. La otra, estrenada también en 1962, fue El maravilloso mundo de los hermanos Grimm. Pasen, señores, a ver nuestra gran atracción. Es algo sensacional. ¡Entren, señores! El Cinerama era un sistema de proyección en pantalla gigante pensado para atraer al público en los días en los que la televisión se había convertido en el principal competidor del cine. Este sistema ofrecía un ángulo de visión de 146 grados, similar al del ojo humano, y producía en el espectador un efecto envolvente y de gran profundidad. Será un trabajo difícil. Sí lo era, ya que había que filmar con 3 cámaras a la vez, con equipos muy pesados además y difíciles de manejar. Por eso se utilizaba casi siempre en documentales. Esta tierra que están viendo tiene hoy un nombre y está señalada en los mapas. Pero para conseguirlo hubo que vencer grandes dificultades y ganarse al hombre primitivo que la habitaba. Para rodar una historia de ficción como La Conquista del Oeste tuvieron que hacer algunas trampas. Las escenas más difíciles, como el tiroteo en el tren o la persecución de los indios a las caravanas, están rodadas con el sistema tradicional. ¡Hacia aquella roca! Además había otro problema. Quiero ver mi cara en una pantalla de 10. El Cinerama era tan amplio que no podía configurarse para rodar primeros planos, tan necesarios muchas veces en las historias de ficción. Solo podían rodarse situando el objetivo de la cámara a apenas 30 centímetros de la cara de los actores, lo cual resultaba muy incómodo a la hora de actuar. Para el director John Ford, el Cinerama representaba también una pequeña incomodidad. Ford tenía la costumbre de sentarse al lado de la cámara para ver el encuadre tal y como se filmaba, pero con el Cinerama, en cuanto se movía un poco, aparecía en el cuadro. No puede usted mirar por donde anda. Vamos, estamos estorbando aquí. El director tuvo que idear un sistema de plataforma elevada que le permitía seguir sentado al lado de la cámara, pero varios metros por encima.
Lo que sí hacía el Cinerama de 3 pantallas era resaltar la belleza de los escenarios naturales. Por eso la película se rodó en algunos de los puntos más representativos de la geografía norteamericana. Dígame, ¿las rocosas son tan altas como dicen? Exactamente no lo sé. Jamás he subido. Las cámaras sí que subieron para los espectadores a las rocosas, como también viajaron a Monument Valley, Battery Rock y varios parques nacionales. Pero este país tiene la ventaja de que detrás de cada colina hay algo distinto. El otro gran atractivo de la película, además de sus paisajes, son sus intérpretes. La Conquista del Oeste cuenta con uno de los repartos más espectaculares de la historia del cine. James Stewart, Gregory Peck, Henry Fonda, Debbie Reynolds, John Wayne, Karl Malden, Richard Widmark, Carroll Baker, Walter Brennan, George Peppard, Agnes Moorehead. La lista de estrellas es interminable y así cada episodio resulta una sorpresa al ir descubriendo a los protagonistas. Vaya, este es un placer inesperado. Una curiosidad, la película reúne juntos por primera y única vez a 3 de las más grandes estrellas que dio el cine americano, como fueron James Stewart, Henry Fonda y John Wayne, aunque una pena no comparten escenas entre ellos. Ya lo ven ustedes, cada uno tiene su trabajo. Spencer Tracy va a tener también un papel destacado en la película, pero debido a sus problemas de salud, al final solo pudieron contar con él como narrador. Así se le escucha en la versión original. The West that was won by its pioneers, settlers, adventurers is long gone now. Yet it is theirs forever. Hay escenas de gran espectacularidad, como el asalto a un tren o la estampida de búfalos. Moveos, procurad afinar la puntería, disparen contra los primeros. ¡Los indios lanzan a los búfalos contra nosotros! Para rodarla se concentraron unos 2.000 bisontes salvajes procedentes de distintas reservas. Un centenar de auténticos vaqueros reclutados por todo el país condujeron a los animales en la estampida, con bastante riesgo de sus vidas, por cierto, ya que la escena solo podía rodarse de un tirón y una sola vez. Donde sí hubo un accidente que pudo resultar mortal fue en la escena del asalto al tren. Una pila de troncos cayó sobre el especialista Bob Morgan, produciéndole lesiones que le tuvieron más de 5 años sin poder caminar. Fue el final de su carrera. Hay bastantes detalles de realismo en la película. ¿Te darán uno de esos trajes? Quiero decir, ¿un uniforme? Espero que sí. Seguramente nos darán camisas. Por ejemplo, los más de 5.000 trajes que forman el vestuario se cosieron a mano en la forma en la que se hacía en el viejo oeste y con telas idénticas a las de la época. Le alquilo el cochecito por $1 diario. ¿Le parece bien? Lo recogeremos mañana. También las carretas de las caravanas son auténticas. Se reunieron más de 100 procedentes de distintos museos. Y todos los indios que vemos en la película son también verdaderos pieles rojas. No puedo quejarme. Los indios son francamente cordiales. Participaron más de 200 reclutados de diferentes tribus. He hablado con el jefe de los arapahoes. Hay algunos en particular que destacan. Anda, ve a fumar la pipa de la paz con ellos y explícaselo. Intenta que acepten un nuevo convenio. Los jefes indios que fuman la pipa de la paz con Henry Fonda eran verdaderas reliquias del pasado. El jefe Nube Roja tenía 100 años por entonces y había luchado contra Custer en la batalla de Little Bighorn. El jefe Whistle, por su parte, era un superviviente de la matanza de Wounded Knee. Naniche. Haz algo para que comprendan que empeñas tu palabra. Y apoyando todo este espectáculo visual grandioso y esa idealización épica de la historia de los Estados Unidos, estaba la música que compuso Alfred Newman. Tiene carácter y belleza. Una bonita combinación. El tema principal es una marcha trepidante y arrolladora que evoca los grandes espacios abiertos. Este tema central es uno de los clásicos de la música cinematográfica y es tan conocido que sirve para identificar al género western e incluso al cine en sí mismo como gran espectáculo. Hay también bastantes canciones en la película. ¿Cuál sabéis vosotros? Sabemos Yankee Doodle. ¿Yankee Doodle? Su madre murió y no han aprendido mucho trato social desde que salimos de Escocia. Cántales un hogar en la pradera. Alfred Newman adaptó un buen número de canciones tradicionales cuyas letras encajaban con el argumento.
Y además el hecho de que el personaje que interpreta Debbie Reynolds sea una cantante permite varios números musicales. Lili, anda, ven, canta una canción para estos apuestos muchachos. No, no estoy de humor, Cada papá. cosa a su hora y esta no es hora de decir que no. Un hogar en la pradera, A Home in the Meadow, como escuchábamos, es la canción principal de la película. El compositor la adaptó a partir de una melodía tradicional inglesa que la leyenda dice que la compuso el mismísimo rey Enrique VIII. ¿Tú sabes esta canción? ¡Era nuestra! ¿La vuestra? Yo la cantaba mucho antes de que hubiera nacido vuestro padre. Es la canción de la familia protagonista y sirve de unión a los diferentes episodios que atraviesan sus miembros. Away, away, come away with me, where the grass grows wild, where the winds blow free. Away, away, come away with me, and I'll build you a home in the meadow. La Conquista del Oeste es una de las pocas películas de Hollywood que no se estrenaron primero en los Estados Unidos. Y a través de los océanos llegó a Londres. Así es, el estreno mundial tuvo lugar en Londres el 1 de noviembre de 1962. A Estados Unidos llegó casi 4 meses después, debido a que los pocos cines preparados para proyectar Cinerama tenían contratados previamente la exhibición de varios documentales en ese sistema, y La Conquista del Oeste tuvo que esperar su turno. Finalmente pudo verse el 20 de febrero de 1963, en una premiere a beneficio de una fundación a la que asistieron casi todas las estrellas del reparto. In All the West was one. The opening night's proceeds benefit St. John's Hospital Foundation. And joining a distinguished audience are many of the film's featured players. La película ganó el Oscar al mejor guión original y otros 2 de los considerados técnicos, y fue nominada también al de mejor film, que aquel año fue para la película británica Tom Jones. Hoy en día La Conquista del Oeste permanece como un gran clásico del western y una película por la que los estadounidenses sienten un orgullo especial, ya que, aunque de forma bastante idealizada, lo que se cuenta en ella es la creación de su país. Una última curiosidad. La Conquista del Oeste no se basa en un libro, como es tan habitual en el cine, sino en una serie de artículos publicados en la revista Life sobre la historia del oeste americano que leían más de 25 millones de lectores. Esta serie de artículos ya había dado pie a 2 discos con canciones tradicionales americanas cantadas principalmente por Bing Crosby y Rosemary Clooney, y en los años 70 sirvió de base para una serie de televisión de la cadena ABC que también llevaba por título La Conquista del Oeste. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. And the Oscar goes to... We are really honored to present the award for Best Song in a Motion Picture. Y para terminar, como siempre, el repaso a las canciones ganadoras del Oscar a lo largo de la historia. Hoy viajamos a la ceremonia del año 2005. El uruguayo, afincado en España, Jorge Drexler, ganaba la estatuilla por su canción Al otro lado del río, de la película Diarios de motocicleta del director brasileño Walter Salles. No obstante, durante la ceremonia hubo polémica. La Academia consideró que Jorge no era lo suficientemente conocido para salir al escenario a cantarla, así que se escogió como intérprete a Antonio Banderas, acompañado a la guitarra por Carlos Santana. Cuando fue elegida ganadora, Drexler subió al escenario y en cumplida venganza cantó un par de estrofas a capela. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío, creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Chao. Thank you, gracias, chao. Pues con la canción de Jorge Drexler nos despedimos hasta la semana que viene. Un saludo de parte de Elio Castro y Antonio Martínez. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema.
En esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Cadena SER. La radio.